Hola, muy buenas tardes, noches para ustedes, porque seguramente este podcast va a pasar el próximo domingo, creo que es 10 de diciembre. Y bueno, nuestro podcast que regresa, tuvimos una interrupción, pero finalmente es un ejercicio muy, muy bonito que a mí me parece entrañable. Ecatepec de mis amores. Y estamos aquí con un amor, con alguien que representa una energía transformadora, una parte de la historia de una de las regiones de Ecatepec muy importante. Aquí está un libro de las memorias de los trabajadores de la Sosa Texcoco, su vida y sus sueños a lo largo de 7 décadas. Es un libro que guarda una memoria entrañable de una gran lucha, de una gran resistencia, como muchas de las resistencias sobre las que se ha afincado este gran municipio. Está conmigo aquí don Leonel Ferrer, quien es un sobreviviente de aquella huelga, quien es un testimonio viviente, como muchos otros compañeros que pudieron el año pasado estar trabajando para las memorias de este libro de lo que fue esa lucha. Don Ferrer, muchas gracias. No, gracias a ustedes que me invitaron, a usted que me invitó. ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Cómo fue esa lucha de la Sosa Texcoco? Déjeme darles un poco de contexto, don Leonel. La Sosa Texcoco se instaló en lo que hoy son Las Américas. Efectivamente. Ahí, donde está hoy el fraccionamiento Las Américas. Se dice que quienes fueron los dueños fueron unos españoles exiliados. Y entonces traían una mentalidad más de un corte progresista, socialista, por decirlo de alguna manera, y en el momento que se instalan, pues obviamente tenían una visión de apoyo, de mucho apoyo a los trabajadores, y entonces contaban, don Leonel, hasta donde yo leí en el libro, contaban con un montón de privilegios como trabajadores de la Sosa Texcoco, y entonces en toda la región de Ecatepec, se sabía que era muy importante entrar a trabajar a la Sosa porque eso elevaba su nivel económico. Eran muy privilegiados los trabajadores. Sí. Aquí de los más privilegiados que desde su fundación fueron los del municipio de Ecatepec. Fueron los que llegaron primero, se acomodaron y fueron los que duraron muchos años, inclusive generaciones de Ecatepec. Posteriormente llega gente regularmente del centro de la República, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Zacatecas, de Michoacán, de Oaxaca, de varios demás estados. Entonces había un auge en el corredor industrial aquí de Xalostó, Ecatepec, pero lo más importante en ese momento era querer entrar a trabajar a Sosa Texcoco. Porque desde un inicio, cuando se regula el contrato colectivo, los estatutos, y la empresa obtiene la concesión por 50 años, se hace un contrato muy beneficioso hacia los trabajadores y a sus familiares. Los españoles fueron muy generosos con sus trabajadores sindicalizados y con sus familias. Don Leonel, cuénteme esta parte de su formación. ¿Cómo lo forma la Sosa Texcoco? ¿Cómo además hasta introducen en usted esta parte del propio socialismo, del comunismo, de compañeros que se encuentran del Partido Comunista que se fueron, de hecho, a educarse y a formarse? Sí, bueno, viendo la situación que atravesaba ya por 1975, 72, de la que había violaciones al contrato colectivo y pues siempre en las asambleas que teníamos cada mes ahí estábamos machacando. Falta esto, está mal, están violando la cláusula fulana, está esto, solicitamos esto y así fuimos forjándonos ahí. Hicimos una célula de 10 jóvenes todavía. 10 jóvenes, tiempo, 10 jóvenes. La mayor parte pertenecíamos al PCM, al Partido Comunista. Como quiera, a los 10 jóvenes
nos pusieron una maestra que nos capacitara relacionado a lo sindicalismo, exclusivamente al sindicalismo. Entonces nos fue preparando poco a poco, nos hizo un examen, nos hizo un examen ya al final y dijo, bueno, pues, todos la pasaron con 10. Sí, es que era una formación muchísimo más de disciplina, mucho más también de mucho compromiso. Fue en la época del auge en donde se trabajaba con los grandes, pues la gente de izquierda, la gente que por supuesto participaba en los partidos radicales, no radicales, pero de izquierda, pues trabajaban desde las fábricas porque era el auge en ese momento. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿cómo es que este gran estado de cosas que tenían los trabajadores, cómo se fue diluyendo? ¿En qué momento sienten ustedes que empieza a cambiar todo? Yo he leído en el libro también que pues tiene que ver también con toda esta oleada del desmantelamiento del Estado-Nación, de todas estas ideas que empiezan a incursionarse, empieza a entrar el tema del mercado libre, reitero, de reducir todo lo que son los apoyos a los trabajadores. ¿Cómo lo viven ustedes que finalmente detona también toda una huelga? Se hacía una comisión para la revisión de contrato, los que eran jefes, que eran españoles, le ayudaban a los de la comisión revisora de salario para sacar, la empresa está en condiciones para sacar esta cláusula, esta otra, y prácticamente ellos hacían parte del contrato colectivo. Y entonces, qué bien, ya cuando regresaban de la contratación, el ingeniero Naves era el que los aconsejaba, de Calderas, y veía que no sacaban todo, y entonces los regañaba, demasiado regañados. Oiga, se me regresan por lo que faltó. Pero le estoy diciendo que la empresa puede darles todo eso. Lo que pasa es que el contrato colectivo regía para empleados, por eso el nombre, empleados y sindicalizados, de obreros y empleados de Texcoco. Entonces estábamos unidos ahí con las prestaciones. Y sí, no, se los maltrataba con ganas. ¿Qué pasó? ¿Dónde se diluye? ¿Cómo empiezan a ver que esto se empieza a afectar? Se empieza a diluir el contrato colectivo, pues ya se veían la iniciativa de los patrones, más que de los patrones era del gobierno federal. Con Arsenio Farel Cubillas, 3 sexenios como secretario de Trabajo de Estado, no, pues nos fue como feria con él. Sí, la verdad es que pues le empezó a pegar a Pemex y le metieron a la cárcel y le fincaron un difuntito y unas armas a Joaquín Galicia. ¿A la quina? Sí, a la quina y para adentro, toda la temporada que estuvo Salinas de Gortari y parte de Cedillo. Ok. Sí, porque ustedes siempre los trabajadores siempre tuvieron muy claro, porque tenían los pelos de la burra, que la carátula de utilidades. La carátula de utilidades, de que nunca perdió productividad, que nunca perdió el peso mercado que tenía, nunca perdió mercado. Que esto fue una mentira, que fue un chanchullo lo que hicieron para poder reconvertirla. Pues ahí se empezó a que pues los aumentos vinieron a menos, cada vez a menos. Resulta que ya por 1988 exactamente nos dan el primer golpe, reduciendo el contrato colectivo casi al 50%. Ahí se pierde la prestación social del servicio médico, nos vamos al Seguro Social a partir de ese año, en junio, 13 de junio, que era la terminación de la contratación, y bueno, pues se va diluyendo la plantilla, se va diluyendo cerca de 400 compañeros. Entonces ya se
se queda una plantilla de 1.200, se reduce como a 800 trabajadores. De esos 800 trabajadores sobrevivimos todavía 2 años más. Fue en 1987, porque en el 89 nos vuelven a quitar otra parte de la plantilla y otras prestaciones. Entonces ya se diluye más nuestro contrato colectivo y ya era difícil sostener a los comités que firmaban los convenios, porque nunca fue por acuerdo a la ley. El primer convenio que nos perjudicó más fue un convenio que hizo un secretario general en el 87 y no aguantó la presión de los trabajadores, porque las mujeres le fueron a reclamar por qué había negociado el servicio médico, si no era de él, Claro. era de todos los trabajadores. Nunca faltan los charros traidores Sí. en las luchas. Y se escondió, se metió a la planta, no salió y no lo pudieron abordar para decirle sus cosas, pero sí supo que lo andaban buscando las esposas de los trabajadores, de un grupo de los más aguerridos, y las mujeres también. Y ya en el 89, otra vez con otro secretario general, vuelve a hacer lo mismo. Otro entreguismo. El gobierno federal en componendas con la CTM, la Junta Federal, Sí. y nuestro comité ejecutivo. ¿En qué año estallan la huelga? Nosotros empezamos la huelga en el 93, 1993. ¿Qué hace detonar la huelga, don Ferrer? Lo que hace detonar la huelga es que en 1991, estando al frente del comité ejecutivo, su servidor, nos mandan un pliego de peticiones parecido al de antes, donde había que reducir la plantilla. ¿Otra vez? Sí. ¿Después de cuántos trabajadores que llegó a tener? 1.200 trabajadores y 40 aprendices. ¿Y ahorita al final cuántos terminaron? 622. 622. Sí. ¿Y luego? Luego resulta que pues nos trajeron en las pláticas, primero en la Secretaría de Trabajo, lo que es la autoridad. Me dice el subsecretario de Trabajo, el que es segundo de Arsenio Farel Cubillas: quiero que me traigas el acta firmada por todas tus comisiones y tu comité, el acta de la asamblea donde están de acuerdo en donde van a negociar. Le digo, bueno, pues déjeme hacer la asamblea, pero ahorita lo que nos urge es que nos dé el aguinaldo, la despensa, la caja de ahorros y todas las prestaciones de diciembre. Claro. No nos las puede retener. Y bueno, voy a meter las manos por ustedes, pero ya saben, me vas a traer eso. Y ya pues ya llegamos a la asamblea. A la asamblea, sí, se habla por teléfono e inmediatamente empiezan a repartir todas las prestaciones que todavía se tenían. Ya en la asamblea, se cita asamblea, y llegamos a la asamblea y la consigna de la asamblea nos dicen los trabajadores: al contrato colectivo no se le quita ni un punto ni una coma. Ya estuvo bien de que se mutiló en el 87, ya estuvo bien que se mutiló en el 89 y no estamos de acuerdo. Así es que váyanse con esa regresan. Consigna. Regresamos con esa consigna a la CTM, con esa consigna y no, pues nuestro asesor más enojado que el patrón, y don Fidel peor. Sí, don Fidel Velázquez, exageradamente enojadísimo. Ay, Ferrer, no has aprendido nada. Ajá. Vámonos con este rosario allá a la Secretaría de Trabajo. Y ¿qué traes? Porque habíamos mejorado el contrato colectivo. Es más, le metieron de más. Le metimos de más. Y llegando allá con nuestro coordinador ahí de la Secretaría de Trabajo, lee la acta y me dice: yo no te pedí esto, Ferrer, yo no te pedí esto. Yo te pedí
acuérdate bien lo que te pedí o se te olvidó. Le digo, bueno, lo que yo traigo autorizado por la asamblea, eso es lo que viene en la acta. Esto. Sí, pues aquí le voy a cambiar lo que yo quiera. Sí, pero enojadísimo. Cámbiale lo que quiera, licenciado, pero el acta, pues así bien. Ajá. Entonces, pues se quedó pensando un rato y dijo, miren, aquí, usted maestro aquí, nuestro asesor, Juan Moisés Calleja, era en todo ese momento era ministro retirado. Sí. Aquí de una vez les digo, todos sus problemas los van a resolver en la Junta, ya no los quiero volver a ver aquí. Córranle, váyanse a la Junta. De esa manera prácticamente nos corrió de la Secretaría de Trabajo. Nos regresamos a la Junta, como en un mes, una semana, mes y medio, el laudo sale. Para eso nos demanda a la empresa, al comité, una demanda de naturaleza económica, que no tenía dinero ya para seguir pagando. Y luego ya se quieren declarar en quiebra, ¿no? Que es Entonces la Junta declara que está en quiebra y que pasemos a cobrar conforme a quiebra. Y vamos a recoger el laudo, el asesor y yo, juntos. Digo, ¿qué, licenciado? Vamos a recoger el laudo, ¿cómo vendrá? Dice, ya me imaginé yo. Y ya recibimos el laudo y pues era totalmente negativo. Y pues vámonos con don Fidel a ver qué dice. Ya llegamos con don Fidel y me dice don Fidel, enojado hasta las cachas, dice, a ver, quiero una asamblea con todos los trabajadores, los puede traer mañana aquí a la CTM o después de que pasen las vacaciones de Semana Santa. No, pues mañana de una vez, eso urge. Y ya llegamos a la asamblea, ahí al Fernando Milpa, al salón del Fernando Milpa de la CTM, y ya nos dice, para empezar, vamos a empezar la asamblea, pero quiero decirles que ahorita no existe contrato colectivo, no existe empresa, no existe sindicato, así es que este comité se hace a un lado, dice, y quiero que me pongan a Luis Madrid Montes de Oca como encargado de la comisión que va a negociar. Dice, él va a negociar con una comisión. Se forma la comisión, quedan 3 compañeros de él y 3 compañeros de los del comité. Y por allá levanta la mano un compañero, se llama Fernando Castillo, dice, don Fidel, yo le pido de favor que el comité ejecutivo esté presente mientras dure el conflicto. Y dice, pues a ver si lo quiere la asamblea, dice, a ver, voten la mano por la petición del compañero que dice que esté el comité al frente. Y votan todos, seguro. Mayoría, sí. Puta, dice, pues que se quede asentado en el acta, que a petición de un trabajador se incluye la comisión. No, que se quede el comité ejecutivo. El comité ejecutivo, eso. Hasta que se termine el conflicto este. Ajá. Y entonces don Fidel empieza ahí, pues ya salíanse descontroles. Dice, agradecidos deberían de estar de que a los trabajadores de Texcoco los ha mantenido el gobierno federal toda la vida, vean, dice. Nada más. Y entonces, ¿por qué dicen que no quieren negociar? Le llevaron mentadas muchas, le llevaron muchas bendiciones de los trabajadores. Como eso, Ferrer, como de una forma y de otra. Ajá. Y entonces se enojó, se paró y aventó las hojas que tenían ahí en el escritorio y dijo, ¿saben qué? Yo tengo cosas más importantes que hacer que atender este tipo de problemas, y se fue. Ahí los dejo con su asesor. Y ya el asesor se quedó con nosotros. Nos puso como campeones el asesor. No van a lograr nada. A todos los trabajadores. Ok, ¿y qué pasó? No, pues empezamos a negociar. Ya nos sentamos con la empresa, ahí se teme.
nos empezamos a negociar. Ya después del laudo ya empezamos a negociar, pues ya habíamos tenido antes más negociaciones por fuera, pero no nos pudieron convencer. Al último les platico hasta qué me ofrecieron. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? No, al último. ¿Qué cree que dice? Entonces dice ya don Fidel, pues a ver, mañana nos reunimos con la empresa a tales horas y ya en las reuniones nos aventamos 40 días y no cedimos. La comisión no cedió ninguna cláusula. Al contrario, las mejorábamos. Entonces se enojó el asesor. Pues ya de 40 días, pues ya llevábamos rato ahí en la CTM, ¿verdad? Sí. Y dice don Fidel, el asesor, miren, ahora ya no cité a la empresa, así queda el contrato, por órdenes de la CTM. CTM firme el convenio y dígale a los trabajadores que así queda. Córrale, vayan a hacer a su asamblea a la fábrica y díganle que así queda por órdenes de la asamblea. Pero nosotros nunca les firmamos la negociación. Sí. Fue acuerdo entre CTM y la empresa. Ajá. Y nos tocó otra vez. Sí, lo que pasó en el país, lo que pasó con los trabajadores, lo que pasó con estos charros, con todos estos bribones que nos gobernaron tantos años y que quisieron pasar por encima de lo que eran los derechos de los trabajadores y que ustedes nunca se dejaron, nunca. Sí, nunca se dieron, nunca claudicaron, que es eso lo que hace tan hermosa, tan vigente esta lucha. Y pues nos mantuvimos en el comité hasta diciembre. Todavía logramos sacar un 25% de aumento, porque le recalcábamos al patrón, usted nos puede aumentar el 125% sin perjuicio del proceso productivo, pero no queremos el 125, queremos el 25%. Sí. Y así fueron, el año anterior también le sacamos el 25%, 24.3%, y le dijimos lo mismo, usted nos puede dar lo doble de lo que ganamos, sin que se haya afectación en el proceso productivo. Y pues en esos 2 años logramos sacar el 50% de aumento directo a los trabajadores. Y luego llegó el 93. Llegó el 93. En el 93 se hacen las elecciones en el 92. Quiero comentar que las elecciones... A mí que me urge llegar a la huelga porque si no, nos va a comer el tiempo. No, en las elecciones era una fiesta cívica adentro de la fábrica. La empresa grababa toda la campaña, mantas de un departamento, éramos 42 departamentos, mantas de un departamento a favor de uno y mantas del otro a favor del otro. Y bueno, hubo a veces hasta que cohetes se echaban y había una infinidad de volantes de los que nos quedaban, los regábamos en la entrada y no, pues era una fiesta cívica. Se hacía la votación a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y ya se terminaban a las 5 de la tarde. Okay. De las 5 de la tarde se llevaban las urnas al salón sindical que está aquí en esta avenida de la 30 y la calle del Sol, y ahí voto por voto, ahí era voto por voto, naranja, rojo, o naranja, azul, y así. Cuando ganamos, pues se vino naranja, azul, rojo, competimos contra los rojos, rojo. Y así era la elección. Mire, sí. Yo quiero contar varias cosas porque vamos a tener que estar ya cerrando esta etapa. Tendríamos que pasarnos aquí muchos podcasts para poder contar toda la historia tan hermosa, tan entrañable, pero sobre todo de tanto aprendizaje. Son referencias históricas que deben determinar a las generaciones que vienen y por eso es tan importante hacerlo de su conocimiento. Hay un tema también, cuando era tan grande y tan poderosa la empresa
que el propio gobierno, cada que había elecciones, incluía a alguien de la Sosa Texcoco para ser representante popular como síndico. A don Ferrer le tocó también ese ofrecimiento de ser síndico, es decir, de ser también representante popular, cosa que él rechazó contundentemente. Él tenía un trabajo a favor de los trabajadores y no quería participar porque es de los hombres más honestos, más congruentes que he conocido en mi vida. En todo el proceder de don Ferrer durante todos los años que estuvo al frente de la Sosa, que fue partícipe, que fue alguien muy activo dentro de todo el trabajo en la empresa, en las dirigencias, lo que mostró siempre fue una gran congruencia y un gran compromiso. Lo que es Jajalpa, lo que es Ruiz Cortines, son colonias donde se poblaron en lo general por gente, por extrabajadores, por trabajadores de la Sosa Texcoco. Refieren que durante la huelga, que también nos da para otro podcast para que pudiera él contarnos todo lo que tuvo que ver con la huelga, porque fue una historia inconmensurable, increíble, grande, lo que hicieron todos los trabajadores durante los 6 años de huelga. Vinieron a pedirle a Jorge Torres unas despensas. Dígales apoyo, dígale cuánto les mandó. 7 despensas, que tenía arrumbada ahí en una bodega. Que tenía arrumbada, ojete, le digo, se las hubieran aventado el cabrón. Ajá. Íbamos con los compañeros, por eso no se las aventamos, pero sí se lo merecía. Se lo merecía, sí, ¿no? Ajá. Mezquinos, porque eso es lo que han sido muchos de los gobernantes, sí. Don Ferrer, muchos de los que usted se enfrentó como Fidel Velázquez, que tuvieron esa fortuna de enfrentarlo, es decir, de no hincarse, sino de enfrentar a un Fidel Velázquez. Es de esa grandeza. Pero yo quiero también que sepan que hay otra historia que daría para otro podcast, compañeras y compañeros. La historia de las mujeres, las esposas de los trabajadores que se fueron a huelga. ¿Cuántos trabajadores finalmente se fueron a huelga? 622 todavía. Pero al final, ¿cuántos quedaron, don Ferrer? Bueno, ya los de la lucha quedamos en un promedio de unos 50. 50 en realidad, los que no realmente sostuvieron, tuvieron que aprender a botear, tuvieron que hacer comisiones, aprendieron hacer comunicados, estar todos los días, se volvieron expertos en temas de la ley del trabajo, estuvieron en la Suprema Corte de Justicia también. En los tribunales federales. En los tribunales federales. Sí. ¿Y saben quién sostuvo a los trabajadores en esa huelga? Las mujeres. Las mujeres, las esposas que fueron ese sostén invisible de toda esa huelga, que muchas de ellas no trabajaban y que tuvieron que ponerse a trabajar, que entre ellas se volvieron solidarias, como doña Paula, que ya trabajaba en Avon y que metió a varias compañeras a trabajar, que finalmente había compañeros que estaban construyendo sus casas, que tenían hijos pequeños y las mujeres se convirtieron en el sostén económico de esas casas mientras sus esposos estaban en la huelga. Se volvieron también partícipes de la propia huelga, se volvieron también cocineras que les tocaba ir a cocinar a pesar de que había trabajadores que también estaban en la cocina, pero se volvieron todas las mujeres. Es el sostén de una generación completa, de familias completas, de una lucha increíble, ¿sí o no, don Ferrer? Sí, definitivamente la mujer tuvo una gran participación en la huelga. Ajá. Pues se han de haber acordado cuando estábamos en los tiempos de auge y ahora nos tocó a nosotros entrarle a la chamba. A la chamba, sí, a la chamba también, sí. Todos. Y solidarias, mi mujer nunca se metió conmigo para irme diario a la Ciudad de México. Yo me paraba con una bocina, un equipo de sonido en los tribunales federales, ahí en el Palacio, en la Suprema Corte de Justicia. Yo era el merolico. Era el vocero. Gracias a Andrea Becerril, gracias a una Eli Tinoco que venían empezando en la jornada, que también ayudaron tanto, como la jornada ha ayudado a tantos movimientos, como después Atenco, como después otros muchos movimientos. Da para mucho.
Les recomendamos adquirir este libro. Escríbanos en nuestras redes para mandárselos. No tenemos muchos, esperamos mandar a hacer, pero aquí está toda la historia. Lo único que hoy hemos hecho es contarles un poquitito de toda una gran lucha de 70 años a 70 años, compañeros. Pero ¿fueron cuántos años de lucha y de trabajo? Pues míos fueron 30 y de trabajo y 6 años con 3 meses de cuidar la fábrica. Y 36. Más que de cuidarla, 36 años, casi 37 de defenderla, sí. Defender la fuente de trabajo, porque ese era nuestro objetivo, que la fábrica se abriera, y así fue el laudo. El laudo es que se abra la fuente de trabajo, que se paguen los salarios caídos y se paguen las violaciones motivos de la huelga. Eso es lo más importante que vale señalar, que al final los trabajadores de la Sosa Texcoco ganaron, ganaron, pese a todo lo que se encontraron, a lo que se enfrentaron, ellos ganaron. Hubo sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ganaron todo, compañeras y compañeros. Ganaron todo. No más que el Comité Ejecutivo y la CTM y la... Así es, hubo maña como siempre, pero además venían ya de un proceso de mucho desgaste las familias. Entonces, al final, se salieron con la suya ellos, pero no porque ellos hayan claudicado, porque al final ganaron, porque había una sentencia y pudieron seguirle. Pero había un cansancio, una merma, había un desgaste natural de tantas familias que habían tenido tantos años de lucha, pero que finalmente fue una lucha victoriosa gracias al gran esfuerzo, a la conciencia y a la congruencia. Es una historia de una lucha de mucha congruencia, y esa se anida aquí en esta comarca, en Ecatepec. Coméntenos un final, por favor, don Ferrer, querido. Pues el final fue que no nos pagaron como ellos querían, conforme a quiebra. Y fue gracias a la lucha de los 6 años con 3 meses de huelga, porque si no el patrón se hubiera reído de que, porque también nuestro comité ejecutivo nos empujaba, nos animaba al convenio rápido, el convenio rápido para que se resuelva, pero eran en condiciones muy desfavorables para los trabajadores. Entonces alargó precisamente, y la base trabajadora que llegaba todavía allá a las reuniones nos culpaban a nosotros, el Grupo Naranja que se identificó ahí, por su culpa no se resuelve el problema. Dice. Ustedes son los responsables. Se llegó al grado de que casi agarrarse a golpes, pero nunca nos agarramos a golpes. Nunca, qué bueno, qué bueno. Siempre dialogando. Y la prudencia. Y con una calificación que se les puso a los que querían pelear, que se quedaron calladitos. Eso. Sí, de veras. Tenían mucha autoridad moral, sí, don Ferrer. No, decía, ya aquí me quieres patear, darme de patadas y de golpes. Y allá en la autoridad ni levantas los ojos, ni hablas, nunca has hablado. Eso, sí. Eso. Te pareces a nuestro secretario general. Nunca levantó la vista. Aquí muy gallitos. Muy gallitos, y allá con la autoridad, miren, agachones. Sí, agachones, y sigue hasta la fecha siendo tan vigente ello, de que ante la autoridad se agachan, y que acá con quien se quieren avalentonar son con los débiles, con los mismos trabajadores. No, don Ferrer, estamos agradecidos con usted, todos los trabajadores, porque y los familiares. Y ya sabe que nosotros somos fieles a la lucha, y somos fieles, y no le vamos a parar hasta terminar. Hasta lograr victoria, el triunfo, hasta la victoria. Don Ferrer, además, sigue en la lucha. Sigue en la lucha como hace 70 años. Él sigue luchando con Andrés Manuel, sigue luchando en la calle, sigue luchando en las calles, sigue ganando su consejo de participación en las Jajalpas, que también es una historia de las Jajalpas, de gente de verdad heroica que han defendido en muchos momentos su tierra. Entonces, a mí no me queda más que agradecer, y que este momento, don Ferrer, tiene que pasar a la historia, y que tenemos que transmitir muchísimo toda su historia de vida, porque es una referencia muy importante para todas las generaciones y para uno mismo. No dejen de leer este libro tan hermoso,
Gracias, don Ferrer, por tanta vida para un instante que usted nos ha dado en este momento. Nos despedimos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.